Ya, chicos, vamos a continuar con el examen de un tipo particular de inexistentes que son los entes de ficción. Por ejemplo, Sancho Panza, Don Quijote o cualquiera de los personajes de los cuentos infantiles, como por ejemplo Blancanieves y los 7 enanitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora, este es un tipo de inexistentes. En el acápite siguiente vamos a ver los entes puramente posibles. ¿Sí? A ver, les pregunto si creen ustedes que existen estos entes, también llamados literarios, entes imaginarios. A ver, y aquí este verbo, tomémoslo en el sentido fuerte, en el sentido de independientemente del sujeto. ¿Sí? En el sentido realista. Bien, entonces, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Alce la mano. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, gracias. No existen, alcen la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? Bien. Y estamos 18. ¿Sí? Con 10 hacemos mayoría simple, no hay mayoría simple. Bien, a ver, estamos 13. Ahora, una tercera posición es la de indecisos, ni sí ni no. A ver, o escepticismo en el sentido de no pronunciarse ni a favor ni en contra, guardar silencio. ¿Sí? Es como una especie de voto en blanco. ¿Hay alguna otra posición? Si es que yo les diera la posibilidad de sí y no, dialécticamente, ¿alguien está por esta posición? Ya, al momento de plantearles esta pregunta y darles estas dos opciones, no estoy excluyendo la contradicción. ¿Alguien está a favor de sí y no? 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Bien, les conté a ustedes, ¿no? Bueno, aquí hay ligera mayoría. ¿Ok? Bueno, avancemos. A ver, en el acápite 1 planteé el problema. Recuerden que les preguntaba si existen o no en absoluto. O sea, ¿son algo? ¿Sí? ¿O no son nada? Y en ambos casos llegábamos a un problema. ¿Sí? Bien. Vamos a ver 3 posiciones. Pasemos al acápite 2. ¿Sí? Veamos la corriente que se llama el intencionalismo. ¿Sí? Bien, voy a caracterizar esta corriente en general y luego pasaré a 2 autores en concreto que van por esta corriente. ¿Sí? Bien. Ahora, verán, les decía que estos entes también se denominan imaginarios. ¿Sí? Eso significa que hay una actividad
de las personas, que es la imaginación, el imaginar algo. ¿Sí? Son verbos intencionales. ¿Sí? Imaginar, pensar en. También podríamos poner hablar sobre. ¿Ya? Ok, y aquí voy nuevamente a dividir el pizarrón en dos mitades para, a mano derecha, reservar la crítica que hace Lorenzo Peña a esta corriente o a dos autores que vamos a ver a continuación. Bien. Ahora, tratemos de entender qué es un verbo intencional. ¿Sí? Recuerden, está con C, hay otra palabra, intención, con S. Eso más es un término técnico en lógica, como opuesto a extensión. Bien. Entonces, en primer lugar, pidamos una definición de en qué consiste esta intencionalidad aplicado a estos verbos. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, habría que decir, son una especie de relaciones. ¿Sí? Entre, por una parte, un sujeto, es decir, aquel que tiene un pensamiento o se imagina o está hablando sobre estos entes de ficción. Y por otra parte, está estaría el objeto de estos verbos. ¿Sí? Los entes de ficción. Pero, y aquí viene lo característico de estos verbos, es que es posible que no exista ese objeto. ¿Sí? Entonces, posiblemente no existente. ¿Ya? Bien, eso quiere decir que, a ver, si dibujara esta relación intencional o estas relaciones intencionales, entonces tendríamos, a ver, tenemos aquí la mente, ¿sí? Y no nos distraigamos por el problema de qué es la mente, eso es antropología filosófica. ¿Sí? Ahora, el pensamiento, la imaginación están aquí, son actividades mentales que realiza el sujeto. ¿Sí? Ahora, primero, a ver, entonces pongamos acá un pensar o imaginar. Estamos diciendo que en primer lugar es una relación. ¿Sí? ¿Qué relaciona? Al sujeto con posiblemente nada. Voy a poner aquí con rojo. Si es que este objeto es Sancho Panza, Caperucita Roja, entonces esos entes no existen. Por lo tanto, esta actividad de pensar o imaginar es intencional, en el sentido de que esta actividad mental se dirige hacia un objetivo, pero ese objetivo puede faltar y por lo tanto esta relación queda como frustrada por la inexistencia de un extremo. ¿Sí? Es como un intento fallido. ¿Sí? Alguien quiere hacer algo, pero no lo logra.
tuvo la intención, ¿sí? Entonces, el sujeto realiza estas actividades de pensar o imaginar, hablar sobre, ¿sí? Que supuestamente están apuntando hacia un ente de ficción, pero ese ente de ficción no existe. Por eso se llaman verbos intencionales, ¿sí? Es como si estas actividades fueran como una flecha que se dispara con un arco apuntando a un círculo, pero viene el viento y la flecha cae fuera del círculo, ¿sí? O sea, no conecta el pensamiento o la imaginación con nada. Por eso es intencional, ¿sí? Bien, ahora veamos qué piensa Lorenzo Peña con respecto a este primer punto. A ver, Lorenzo dice que si es que está faltando, y tal vez aquí pongo una X para que quede, o le voy a poner una raya inclinada para indicar que no existe. Entonces, la primera crítica que hace Lorenzo es que si no hay uno de los extremos, entonces no hay relación, ¿sí? Si no existe el objeto pensado o imaginado, entonces no es relación. Porque relación tiene que ser entre dos cosas. Relacionar algo con otra cosa. Pero si es que la una está faltando, entonces desaparece la relación, ¿sí? Bien. Avancemos. Nuevamente, queremos saber qué es un verbo intencional. Y aquí tenemos 3 ejemplos, ¿sí? Si es que se responde, ¿sí? A ver, ¿qué son? ¿Sí? ¿Qué son estos verbos intencionales? ¿Sí? O estas relaciones intencionales, se suele decir que son aquellas para las que no se aplica o a las que no se aplica la indiscernibilidad de los idénticos ni la generalización existencial, ¿sí? ¿Esta? Indiscernibilidad. De indiscernible. Indiscernibilidad de los idénticos. Y la generalización existencial, ¿sí? Explico el primer principio, ¿sí? Y les pongo ejemplos. A ver, este principio lo que nos dice es lo siguiente, que si voy a expresarlo en forma de una regla de inferencia, ¿sí? Si es que tenemos una identidad entre dos objetos y el primero de ellos es F, ¿no? Voy a escribirlo en forma de línea para ahorrar espacio. De ahí, ¿qué concluyo?
Si tengo dos idénticos, dos entidades que son una y la misma, y la una de ellas tiene la propiedad f, por lo tanto, a ver, ejemplo. Cuenca es lo mismo que la capital del Azuay. ¿Sí? No son dos ciudades, sino una y la misma. Segundo, el alcalde de Cuenca es Zamora. Por lo tanto, el alcalde de la capital del Azuay es Zamora. ¿Sí? El segundo idéntico tiene exactamente esa misma propiedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir indiscernible? ¿Sí? Estoy hablando de dos idénticos, ellos son indiscernibles. Eso quiere decir que no se pueden diferenciar, lo cual significa que no hay en absoluto ni una sola propiedad que tenga el uno pero que no tenga el otro, porque no son dos. Si tuviéramos un par de gemelos, tiene que haber, o sea, son dos entes, bueno, para empezar, no son idénticos. Tiene que haber alguna, a ver, si es que, pongamos lo contrario de esto, si es que el 1 tiene A, una propiedad que por lo menos para una propiedad, A tiene esa propiedad, pero en cambio B no tiene esa propiedad, ¿de ahí qué concluimos? Que existe por lo menos una propiedad tal que tiene la una entidad y pero no la tiene la otra. Por lo tanto, ¿sí? Hay algo que los diferencia. Por lo tanto, conclusión. A diferente de B. ¿Sí? Bien, entonces, supongamos que hago la lista de propiedades que tiene A y B. ¿Sí? Pensemos en que hay 100 propiedades y 99 de las que tiene A también tiene B, pero hay una que tiene A y aquí B no la tiene. Entonces, esta propiedad solo tiene A, pero no la tiene B. Por lo tanto, ¿qué concluyo? No son el mismo ente. ¿Sí? Si hay algo que hay una propiedad que tiene un ente, pero no tiene el otro, entonces esto los diferencia y por lo tanto no son idénticos. Al revés, si es que son idénticos, entonces toda propiedad que tiene el uno también lo tiene el otro. No hay cómo diferenciarlos. Esa es la indiscernibilidad. No hay cómo distinguir a los idénticos. ¿Sí? Pero fíjense cuál es la premisa y cuál es la conclusión. En la premisa hay una identidad, ¿sí? Y luego lo que concluyo es que no hay cómo diferenciarlos. Esa es la indiscernibilidad de los idénticos. ¿Okay? Bien, entonces, este principio no se aplica a los verbos intencionales. Ejemplo. A ver. También podemos poner aquí conocer. Otro verbo intencional. ¿Sí? A ver, creo que les puse en alguna otra ocasión este ejemplo. Voy a ver si es que me sirve el mismo ejemplo en esta ocasión. Quiero saber si es que hay algún alumno que no sabe lo que es una moncaiba. Varios, gracias. ¿Sí? A ver, tomemos Jasly, por ejemplo. Ya, eso mismo, ¿sí? ¿Ya? Jasly
no sabe qué es una Moncaiba. Nunca he visto esta palabra escrita, creo que es con B larga. ¿Sí? Yasli, ¿usted sabe lo que es una arepa? Cuando va a una panadería, es una galleta redonda y muy dulce. Eso mismo, pues. Precisamente me estoy basando en ese hecho para poner este ejemplo. A ver, lo que aquí, Yasli, lo que aquí se conoce como arepa, eso venden en las pastelerías, en las panaderías. ¿Sí? ¿Conoce lo que es una arepa? Tampoco. A ver, entonces necesito cambiar de... A ver, ¿quién más no sabe lo que es una Moncaiba? Juan. ¿Sabe usted lo que es una arepa? Entonces, Juan sabe qué es una arepa. ¿Sí? Con respecto a la arepa, a ver, Juan sí sabe qué es. Con respecto a la Moncaiba, no sabe qué es. ¿De aquí qué concluyo? Ya borré lo que estaba aquí antes. ¿Sí? Tenemos dos entidades, una Moncaiba y una arepa. Con respecto a la Moncaiba, a ver, con respecto a la arepa, ella tiene esta propiedad de que Juan sabe lo que es. Con respecto a la Moncaiba, esta entidad no tiene esta misma propiedad que sí tiene la arepa. ¿Sí? Entonces, la arepa tiene esta propiedad, la Moncaiba no tiene esta propiedad. ¿Qué concluye a partir de ahí? A ver. ¿Ya? Correcto. Moncaiba no es lo mismo que arepa, porque hay algo que las distingue. Hay una propiedad que tiene la una y esa misma propiedad no la tiene la otra. Por lo tanto, diferentes. ¿Sí? Pero Moncaiba y arepa son lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en estas identidades, como el de la Moncaiba y de la arepa, dependería de cada persona. No, esto es algo social. No, sí, o sea, pero como poniendo, por ejemplo, este caso, por ejemplo, yo sí sé que las dos cosas son iguales, entonces para mí sí sería una identidad. No es relativo, es que son palabras que utilizan sociedades enteras. Puede ser que en el norte, esta es una galleta, ¿sí? Se conozca con esta palabra y acá con esta otra. Pero yo he visto yo soy de Ambato y a esa galleta la llamamos Moncaiba. Puede ser que si voy, tal vez alguna vez me pasó, pedí una Moncaiba y no hay. La vendedora no sabe, pero está ahí en el mostrador. Pero esa es arepa. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Entonces, fíjense, el verbo saber o conocer es lo mismo, así los tomo como sinónimos. En la realidad, arepa es lo mismo que Moncaiba. Pero cuando estamos hablando de un verbo intencional, puede ser que no sean indiscernibles, que las puedo diferenciar. De hecho, aquí estoy mostrando, tengo dos premisas verdaderas y la conclusión es falsa. ¿Sí? Entonces, aquí está fallando ¿qué? ¿Sí? A ver.
objetivamente, la arepa es lo mismo que la Moncaiba, ¿sí? Si es que Juan conoce la arepa, de ahí, por la indiscernibilidad de los idénticos, debía concluir, Juan conoce lo que es una Moncaiba. Pero eso no se da, no se da. Entonces, está fallando la indiscernibilidad de los idénticos, ¿sí? Bien. Eso es característico de los verbos intencionales, ¿sí? Y esto de que falla la generalización existencial, ya creo que se entiende muy bien. Desde el comienzo ahí no hay ningún problema, ¿ok? Bien, ¿qué piensa Lorenzo con respecto a esta caracterización que trata de responder a esta pregunta? ¿Cuál es la naturaleza de los verbos intencionales? Que dar estas dos características no es definir, no constituye una definición, ¿sí? A ver, una definición se espera que dé condiciones necesarias y suficientes. No sucede eso con esta indicación de estos dos rasgos. Entonces, si nosotros queremos saber de una manera clara y precisa qué es un verbo intencional, entonces esto no nos ayuda. Puede haber otras entidades para las cuales fallen esas dos características y por lo tanto estas dos, no están delimitando exclusivamente a los verbos intencionales. Añade otra razón más, que cada una de estas dos reglas son evidentes, ¿sí? A ver, es la indiscernibilidad de los idénticos, voy a poner así, y la generalización existencial son evidentes. ¿Ya? A ver, hago una aclaración con respecto a esto de acá, ¿sí? Lorenzo, por lo general, rehúye el emplear este calificativo como si fuera algo obvio que no necesitara demostración. ¿Sí? Veamos la etimología de esta palabra. ¿Sí? El verbo video y es el prefijo ex. Por lo tanto, etimológicamente evidente significa está a la vista. Podemos ver. ¿Sí? Eso va más con un enfoque empirista antes que con un racionalista. Lorenzo es racionalista, cree que lo que justifica un conocimiento es el razonamiento. Pero este vocabulario más congenia con el empirismo que con el racionalismo. Pero si es que aplicamos, ¿sí?, este calificativo a estas dos reglas, entonces Lorenzo cree que a primera vista
no hay ninguna dificultad en aceptar ninguna de estas dos propiedades. Por supuesto, para probar que efectivamente esto es válido, ambas reglas, eso hay que demostrar. Hay que poner premisas, utilizar reglas de inferencia y concluir, ¿sí? Cada una de estas reglas. Pero Lorenzo cree que ambas reglas gozan de una plausibilidad, por lo menos a primera vista, y que por lo tanto es extraño que haya posiciones que nieguen ambas reglas. Si negamos una de ellas o ambas, el sistema lógico se va a complicar. ¿Sí? Es decir, si es que quisiera probar algo que lo puedo hacer en una línea utilizando esta regla, tendría que dar un rodeo, un vueltón, para llegar a una conclusión que podría ser más inmediata, más corta, si dispusiéramos de una de esas reglas. Bien, por lo tanto, este es un inconveniente. ¿Sí? ¿Para qué preferir un sistema más complicado cuando uno más sencillo puede hacer el mismo trabajo? Otro inconveniente es que no nos dice por qué o cómo un verbo es intencional. Solamente nos está diciendo que verbos intencionales son aquellos para los cuales no vale ninguna de estas dos reglas, pero no ha justificado esto de acá. ¿Sí? Entonces, ahora, Lorenzo cree que simplemente el invalidar, sobre todo la regla de generalización existencial, el decir que un verbo intencional es una relación que por un lado conecta al sujeto y por el otro lado puede ser que no haya nada. El decir eso, me parece, eso es lo que dice Lorenzo, parece ser simplemente una estrategia para evitar comprometerse con la existencia de entes de ficción. ¿Sí? Y esa es la última crítica. Para evitar la existencia de entes de ficción. Tal vez ustedes en alguna discusión habrán escuchado que si hacemos esta pregunta con respecto a Sancho Panza, la respuesta es, Sancho Panza es una idea. ¿Sí? ¿Qué es una idea? Una entidad mental. ¿Sí? ¿De dónde surge esa idea? Es un producto de la mente. Es la mente la que crea esa idea o concepto de Sancho Panza. ¿Sí? Entonces nos hacemos una imagen de ese personaje, pero fuera de la mente, en la realidad, no hay Sancho Panza. ¿Sí? Ese es algo que va en esta línea de acá, ¿sí? Del intencionalismo. El decir que Sancho Panza es una idea, o sea, reducirlo a una entidad mental, es no reconocer la existencia. ¿Sí? Y para eso se inventan teorías que van en esta dirección. ¿Sí? Para continuar este acápite, veamos dos
filósofos, uno de ellos es Reichenbach. ¿Sí? Si no estoy mal, es perteneciente al Círculo de Viena. Él afirma dos cosas con respecto a los entes literarios, entes de ficción, que todo enunciado que se refiera a un ente de ficción, por ejemplo, lo que sucede con Sancho Panza, con Don Quijote. A ver, si es que digo, Don Quijote es un caballero. ¿Ya? Bien. A ver, encerremos entre comillas, esta es una oración. ¿Sí? A ver, si es que preguntamos, a ver, lo que acabo de decir, que es una oración, eso se puede cuestionar, porque normalmente cuando en lógica hablamos de oraciones, eso se entiende que tiene un valor de verdad, ¿sí? Pero esto está en un libro, en una novela escrita por Cervantes. Entonces, Reichenbach dice que a las oraciones o a los enunciados en los que aparecen entes de ficción, hay que entenderlas como refiriéndose a algún relato. ¿Sí? Entonces, en algún libro se dice, ¿sí? Es decir, una novela, ¿sí? Y aquí ponemos esa oración. ¿Sí? Bien. A ver, pero esta oración no es ni verdadera ni falsa. Es decir, no tiene valor de verdad. ¿Sí? A ver, aquí hay un gran problema. Don Quijote es un nombre propio. A ver, en apariencia es un nombre propio, pero si es que Don Quijote no existe, entonces esta oración no habla sobre nada, propiamente no es una predicación, porque nuevamente, ¿qué es una predicación? ¿Sí? Atribuir una propiedad a algo, pero si es que no hay ese algo, entonces falla la atribución, no hay atribución. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco sería un enunciado propiamente dicho. ¿Sí? En el enunciado estoy predicando una propiedad de un sujeto, pero si no hay el sujeto, tampoco hay oración. Bueno, ¿qué piensa Lorenzo con respecto a estas dos ideas de Reichenbach? ¿Sí? Que puede haber verdades que no esté en el libro donde supuestamente aparece ese enunciado. Existen verdades que no están en el libro o en la novela. ¿Sí? ¿Saben quién es Cumandá? ¿Ya?
A ver. Podría ser que, a ver, Don Quijote es manchego. Si es que Don Quijote nació en La Mancha, entonces es manchego. Si es que nosotros aplicáramos este enfoque que da Reichenbach a esta oración, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo deberíamos interpretar o entender esta oración? Simplemente apliquen lo que está dicho acá, ¿sí? Entonces, en un libro, podemos decir, en la obra más famosa de Miguel de Cervantes, se dice esto, y copio. Pero puede ser que al revisar el libro de Cervantes no encontramos esta oración. Dice, puede decir, Don Quijote nació en La Mancha, pero no dice Don Quijote es manchego. Entonces, pueden existir verdades que no constan en el libro o en la novela. Entonces, esto sería un contraejemplo para esta manera de entender las oraciones que se refieren a los entes literarios, ¿sí? Hay verdades que no están escritas en las novelas, en los relatos. Bien, entonces, no siempre se puede aplicar esta comprensión que tiene Reichenbach a estas oraciones. Y segunda objeción que pone Lorenzo Peña a Reichenbach es que si una oración sobre un ente literario no tiene ni verdad ni falsedad, entonces no son enunciados, pero si no son enunciados, entonces, ¿qué son? ¿Sí? Si oración no tiene, aquí pongo entre comillas porque precisamente eso es lo que está cuestionado acá. Si una oración no tiene... ¿Y el borrador? Ah, gracias. No tiene valor de verdad, entonces no es un enunciado. Y si es que no es enunciado, entonces, ¿qué es? ¿Sí? A ver, si es que se dice que Caperucita Roja va a visitar a su abuela, ¿sí? Que cruza el bosque, que se encuentra con el lobo, estoy haciendo afirmaciones, pero ¿y qué es una afirmación? Y nuevamente la forma de un enunciado es la de, fíjense acá, tengo un sujeto, tengo un predicado y estoy atribuyendo el segundo al primero. Esto es una afirmación o un enunciado, ¿sí? Pero si preguntamos, ¿es verdadero o falso? ¿Sí? A ver, Caperucita Roja, ¿fue a visitar a la abuela, sí o no? ¿Quién dice que no? Si es que Caperucita Roja no existe, ¿cómo puede ir a visitar a su abuela? ¿Existe su abuela? Tampoco. Entonces, ¿cómo un inexistente puede visitar a otro inexistente? Si es que Caperucita Roja fuera una idea, entonces las ideas caminan por el bosque, las ideas tienen abuelas. ¿Sí? Ahora, aquí lo que se está diciendo es que
Lo que dice Reichenbach es que no tienen valor de verdad. ¿Sí? Pero si es que no tienen valor de verdad, entonces no están diciendo nada. Entonces, ¿qué son si no son oraciones? ¿Sí? Ese es este par de dificultades lanza Lorenzo Peña contra Reichenbach. ¿Sí? En la próxima clase hablaré sobre un siguiente autor, Ross, pero ya no tengo tiempo en esta hora. ¿Sí? Gracias.